En abril de 2006, la policía de Kiev detuvo a un hombre que vagaba por las calles con expresión de pánico. Llevaba un traje de los años 50, una cámara antigua y una identificación emitida por la Unión Soviética. Cuando le preguntaron en qué año creía estar, respondió sin dudar: 1958. Lo enviaron a un psiquiatra, le confiscaron la cámara, y cuando revelaron la película, encontraron fotos de un Kiev que ya no existía. Fotos de él, con la misma ropa, en lugares que habían sido demolidos décadas antes, y una foto de algo extraño en el cielo, algo que no debería estar ahí. Esa misma noche, el hombre desapareció de su habitación, la puerta nunca se abrió, las ventanas tenían barrotes, pero cuando entraron a buscarlo, la habitación estaba vacía. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a explorar los casos más extraños y perturbadores de supuestos viajeros en el tiempo. Historias que desafían toda lógica. Personas que aparecieron de la nada con pruebas imposibles. Testimonios que la ciencia no puede explicar del todo. Pero no voy a limitarme a contarte qué pasó. Voy a preguntarte por qué queremos tanto que estas historias sean verdad. ¿Qué dice de nosotros esta obsesión con escapar del presente? ¿Y qué pasaría realmente si pudieras volver atrás? Si este tipo de preguntas te quitan el sueño, suscríbete, porque aquí no buscamos respuestas fáciles, buscamos las preguntas que importan. Prepárate, porque algunas de estas historias van a hacerte dudar de todo lo que crees saber sobre el tiempo. Voy a contarte la historia completa de Sergei Ponomarenko, y quiero que mientras la escuchas te hagas una pregunta. No si es verdad o mentira. Eso viene después. Quiero que te preguntes por qué, mientras la escuchas, una parte de ti quiere desesperadamente que sea real. Kiev, abril de 2006. Es una tarde normal en una de las ciudades más antiguas de Europa del Este. La gente camina por las calles, los coches pasan, todo funciona como siempre, hasta que alguien nota algo extraño. Un hombre joven, de unos 25 o 30 años, camina por una avenida principal con expresión de absoluto desconcierto. No es solo que parezca perdido, es que parece aterrorizado, como si el mundo a su alrededor no tuviera ningún sentido. Pero lo más llamativo no es su expresión, es su ropa. Lleva un traje que parece sacado de una película de los años 50, zapatos de cuero gastados de una forma que ya no se ve, y colgando del cuello, una cámara antigua, de esas que hace décadas que no se fabrican. El hombre se acerca a varias personas preguntando por direcciones, pero los lugares que menciona no existen. Algunos existieron, pero fueron demolidos hace años, otros simplemente no aparecen en ningún mapa moderno. La gente lo mira raro y sigue su camino, hasta que se topa con dos policías. Les pregunta, nervioso, cómo llegar a una dirección que ellos no reconocen, y entonces hace una pregunta que los deja helados. ¿En qué año estamos? Lo dice completamente en serio, no como una broma, no como alguien que ha bebido demasiado, lo dice como alguien que genuinamente no sabe la respuesta. Los policías se miran entre ellos. 2006, le responden. El hombre palidece, empieza a temblar y repite, casi para sí mismo, eso es imposible. Lo detienen, no por ningún delito, sino porque claramente algo no está bien con él. En comisaría le piden identificación. Y aquí es donde la historia empieza a volverse realmente extraña. El hombre saca un documento de identidad, pero no es un documento ucraniano, es soviético, emitido por la Unión Soviética, que había dejado de existir 15 años antes, en 1991. El documento dice que se llama Sergei Ponomarenko. Fecha de nacimiento, 1932, lo que significaría que tiene 74 años. Pero el hombre que tienen delante no aparenta más de 30, la foto del documento coincide perfectamente con su cara, ¿no tiene sentido? Le preguntan de dónde viene, y Sergei cuenta una historia que suena a locura. Dice que estaba caminando por Kiev con su prometida, una mujer llamada Valentina. Era 1958, un día normal, hasta que vio algo en el cielo, un objeto extraño con forma de campana que se movía de manera errática, algo que no había visto nunca. Fascinado, levantó su cámara y le hizo una foto. Y en el momento exacto en que el flash se disparó, todo cambió.
El mundo a su alrededor se transformó. Los edificios eran diferentes. Los coches eran diferentes. La gente vestía de forma extraña. Y cuando preguntó qué estaba pasando, le dijeron que estaba en el año 2006. Los policías, obviamente, no le creen. Piensan que está loco, drogado o ambas cosas. Lo envían a evaluación psiquiátrica. Y aquí es donde entra el doctor Pablo Kutrikov. Kutrikov es el psiquiatra asignado al caso, un profesional escéptico, racional, que ha visto de todo en su carrera, pacientes con delirios de todo tipo, gente que cree ser Napoleón, Jesucristo o alienígenas de otros planetas. Pero hay algo en Sergei que le llama la atención. No actúa como un enfermo mental típico. No tiene la mirada perdida de alguien desconectado de la realidad. Al contrario, parece completamente lúcido. Simplemente insiste con una calma perturbadora en que viene del pasado. Kutrikov decide investigar, empieza por la cámara, la envía a un experto en fotografía antigua y el informe que recibe le deja sin palabras. La cámara es auténtica. No es una réplica. Es un modelo soviético de los años 50, en un estado de conservación imposible para su edad. Pero lo más sorprendente es la película que contiene. Es un tipo de película que dejó de fabricarse en 1970. Y sin embargo, está en perfectas condiciones, como si la hubieran cargado hace una semana. El experto consigue revelar las fotos, y lo que aparece en ellas hace que Kutrikov empiece a cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. La primera foto muestra a Sergei, con el mismo traje, la misma cara, posando en una calle de Kiev, pero no el Kiev de 2006, es el Kiev de los años 50, los edificios del fondo, los carteles, los coches aparcados, todo corresponde a esa época. Todo fue verificado con archivos históricos. La segunda foto muestra a Sergei con una mujer joven, sonriendo, abrazados. Ella lleva un vestido típico de los 50, el peinado de la época, todo encaja. Y la tercera foto es la que lo cambia todo. Muestra el cielo sobre Kiev. Y en ese cielo, claramente visible, hay un objeto, una forma oscura, ovalada, que no debería estar ahí. El famoso objeto con forma de campana del que Sergei había hablado. Kutrikov se sienta frente a Sergei y le muestra las fotos. Le pide que se las explique. Sergei las mira con tristeza y dice simplemente: «¿Ves? Te lo dije. Esa es Valentina. Esa es la cosa que vi en el cielo. No sé qué es. No sé qué me pasó. Solo sé que tomé la foto y aparecí aquí». El psiquiatra no sabe qué hacer. Todo su entrenamiento le dice que esto es imposible, que tiene que haber una explicación racional. Pero las pruebas están delante de sus ojos. La cámara es real. La película es real. Las fotos son reales. Y el hombre que tiene delante no muestra ningún signo de enfermedad mental. Decide mantenerlo en observación unos días más. Quizás con el tiempo aparezca alguna explicación. Quizás esté fingiendo. Quizás haya algo que se le escapa. Esa noche, Sergei es llevado a su habitación en la clínica. Las cámaras de seguridad lo graban entrando con normalidad. La puerta se cierra detrás de él. Los barrotes de la ventana hacen imposible cualquier escape. A la mañana siguiente, cuando van a buscarlo para otra sesión, la habitación está vacía. Sergei Ponomarenko ha desaparecido. Las cámaras muestran que la puerta nunca se abrió durante la noche. La ventana sigue cerrada, los barrotes intactos. No hay ningún conducto de ventilación por el que pudiera haber escapado. Simplemente ya no está, como si nunca hubiera existido. La policía abre una investigación. Buscan en los registros históricos de la Ucrania soviética y encuentran algo que les pone los pelos de punta. Existió un Sergei Ponomarenko en Kiev en los años 50. Fue declarado oficialmente desaparecido en 1960, 2 años después de la fecha que él mencionaba. Nunca fue encontrado. El caso quedó sin resolver. Deciden buscar a Valentina, la supuesta prometida. Después de semanas de investigación, la encuentran. Sigue viva. Tiene más de 70 años, y cuando le muestran las fotos, empieza a llorar. Les cuenta que sí, que Sergei existió, que era su prometido, que desapareció un día de 1958 sin dejar rastro, pero que volvió. Unos días después, apareció de la nada, completamente alterado, diciendo que había visto el futuro, que había estado en un mundo con máquinas increíbles, edificios enormes, cosas que no podía explicar. La gente del pueblo pensó que se había vuelto loco, pero ella le creyó.
Sergei se convirtió en una especie de leyenda local, el hombre que había visto el mañana. Contaba historias sobre tecnología que aún no existía, sobre cómo sería el mundo décadas después. Algunos se reían de él, otros lo escuchaban fascinados. Y entonces, en los años 70, desapareció de nuevo, esta vez para siempre. Valentina nunca volvió a verlo. Hasta ahora. Hasta que estos policías aparecieron en su puerta con fotos de un Sergei que no había envejecido un solo día. Pero hay algo más. Valentina les muestra una foto que Sergei le había dado antes de desaparecer por segunda vez. Dijo que era del futuro, del año 2050. La imagen muestra un horizonte urbano irreconocible, rascacielos que no existen, una ciudad que aún no se ha construido. Si Sergei viajó al 2050, eso explicaría por qué nunca volvió. Estaría allí ahora mismo. O quizás ya murió hace tiempo en un futuro que nosotros aún no hemos alcanzado. Ahora bien, tengo que ser honesto contigo. Esta historia es fascinante, pero hay problemas. Toda la evidencia visual que existe de este caso proviene de un programa de televisión ucraniano llamado Aliens, un programa que recreaba supuestos fenómenos paranormales. Las imágenes de las cámaras de seguridad, las fotos del documento de identidad, todo son recreaciones del programa, no son las pruebas originales, y cuando analizas esas recreaciones, encuentras inconsistencias. La fecha que aparece en el vídeo de seguridad dice miércoles 23 de abril de 2006, pero si compruebas el calendario, ese día era domingo, no miércoles. El documento de identidad tiene errores tipográficos que no corresponden con documentos soviéticos reales de la época. Entonces, ¿qué pasó realmente? Es posible que la historia de Sergei sea completamente inventada por el programa de televisión, una leyenda urbana convertida en entretenimiento. No sería la primera vez. Pero también es posible que algo ocurriera de verdad, algo extraño, algo que el programa intentó recrear torpemente, destruyendo en el proceso cualquier credibilidad que pudiera haber tenido la historia original. La verdad es que no lo sabemos, y quizás nunca lo sepamos. Pero aquí está lo que me interesa a mí, porque, mientras escuchabas esta historia, una parte de ti quería que fuera verdad. Piénsalo un momento. Racionalmente sabes que es casi imposible. Sabes que las pruebas son dudosas. Sabes que probablemente sea un engaño elaborado o una leyenda urbana que creció con el tiempo. Y sin embargo, hay algo dentro de ti que se resiste a descartarla completamente. Algo que dice, ¿y si fuera real? Creo que esa reacción dice más sobre nosotros que sobre Sergei Ponomarenko. Vivimos atrapados en el presente. Es el único lugar donde realmente existimos. No podemos tocar el pasado, no podemos alcanzar el futuro, solo tenemos este momento, ahora, que se desvanece en el instante en que intentamos agarrarlo, y eso, para muchos de nosotros, es insoportable. El pasado nos atormenta con sus errores, las cosas que dijimos y no debimos decir, las decisiones que tomamos y que nos llevaron por caminos equivocados, las personas que perdimos, las versiones de nosotros mismos que dejamos atrás. ¿Cuántas veces has pensado, si pudiera volver atrás, haría las cosas diferente? Y el futuro nos aterroriza con su incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si estaremos vivos el año que viene. No sabemos si nuestros sueños se cumplirán o si todo habrá sido en vano. Esa incertidumbre es una carga que llevamos constantemente, aunque no seamos conscientes de ella. Entonces aparece una historia como la de Sergei, un hombre que escapó del presente, que saltó de 1958 a 2006 como quien cruza una puerta, que vio el futuro con sus propios ojos. Y algo dentro de nosotros dice, yo también quiero hacer eso. No porque queramos ver coches voladores o rascacielos futuristas, queremos escapar del peso de la hora, de las facturas que hay que pagar, del trabajo que no nos llena, de las relaciones que se han vuelto rutina, de la sensación de que los días pasan y no estamos llegando a ningún sitio. El viaje en el tiempo es la fantasía definitiva de escape. Pero hay algo que las historias de viajeros en el tiempo nunca mencionan. Incluso si pudieras viajar al pasado y cambiar algo, seguirías siendo tú, con tus miedos, con tus inseguridades, con los patrones de comportamiento que te han traído hasta donde estás. Hay un dicho que me persigue desde hace años: vayas donde vayas, ahí estarás tú. No puedes escapar de ti mismo viajando a otro tiempo, porque tú eres el tiempo. Tu consciencia es lo único que conecta el pasado que recuerdas con el futuro que imaginas.
Sin ti no hay tiempo, solo hay cosas que pasan. Quizás la verdadera pregunta no es si el viaje en el tiempo es posible, quizás la verdadera pregunta es por qué nos resulta tan difícil habitar el presente, por qué estamos siempre en otro lugar, recordando lo que fue o anticipando lo que será. Rara vez aquí, rara vez ahora. Pero esa es una reflexión para más adelante, porque tengo otra historia que contarte, y esta tiene algo que la de Sergei no tenía, un testigo completamente creíble. Sir Robert Victor Goddard era un mariscal del aire británico, no un cualquiera, un oficial de alto rango de la Royal Air Force, condecorado, respetado, con una carrera impecable. El tipo de persona que no inventa historias de fantasía para llamar la atención, el tipo de persona cuya palabra tiene peso. En 1935, Goddard realizaba un vuelo rutinario desde Escocia de regreso a su base en Andover, Inglaterra. Nada especial. Un día de trabajo como cualquier otro. Durante el vuelo, sobrevoló una antigua base aérea cerca de un lugar llamado Drem. Esta base había sido importante durante la Primera Guerra Mundial, pero ahora estaba abandonada, convertida en tierras de cultivo, los hangares vacíos, cubiertos de vegetación, un fantasma de lo que alguna vez fue. Goddard miró hacia abajo con nostalgia, y entonces vio algo que le heló la sangre. Una tormenta se acercaba, pero no era una tormenta normal. Las nubes tenían un color antinatural, marrón, amarillo, como si el cielo mismo estuviera enfermo, y los vientos que soplaban desde dentro eran violentos, erráticos, imposibles. Antes de que pudiera reaccionar, perdió el control del avión. Fue arrastrado hacia abajo, hacia las nubes, girando sin control. El mundo se convirtió en un caos de color y ruido. Goddard pensó que iba a morir. Y entonces, tan rápido como había empezado, terminó. Emergió de las nubes, recuperó el control del avión y miró hacia abajo, hacia la base abandonada de Drem, solo que ya no estaba abandonada. Donde antes había hierba crecida y hangares vacíos, ahora había actividad frenética, mecánicos trabajando, aviones siendo ensamblados, personal corriendo de un lado a otro. La base estaba completamente operativa, pero había algo más extraño aún. Los aviones que veía no eran como los que él conocía, eran de un amarillo brillante. En 1935, los aviones de la RAF eran de color plateado o marrón, ninguno era amarillo, y los mecánicos vestían monos azules, pero el uniforme estándar de la RAF en ese momento era marrón. Goddard no entendía qué estaba viendo. Era como si la base hubiera saltado hacia adelante en el tiempo, como si estuviera mirando algo que aún no había ocurrido, y entonces otra ráfaga de viento, otra nube imposible, y cuando salió al otro lado, todo había vuelto a la normalidad. La base estaba abandonada de nuevo, los hangares vacíos, la hierba creciendo entre las pistas. Goddard aterrizó en su base temblando. Les contó a sus colegas lo que había visto. Algunos se rieron, otros lo miraron con preocupación, pero nadie le creyó. Pasaron 4 años. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, y la base aérea de Drem fue reactivada, y aquí es donde la historia se vuelve escalofriante. Los nuevos aviones de entrenamiento de la RAF fueron pintados de amarillo brillante, para distinguirlos de los aviones de combate y evitar que fueran derribados por error, y los uniformes de los mecánicos fueron cambiados, de marrón a azul. Todo lo que Goddard había visto en 1935 se hizo realidad 4 años después, exactamente como lo había descrito. Los aviones amarillos, los monos azules, la base en pleno funcionamiento. Goddard vivió el resto de su vida convencido de que había atravesado lo que él llamaba un desplazamiento temporal, un punto en el espacio-tiempo donde el pasado y el futuro se superponen brevemente, una grieta en la realidad. Escribió sobre ello, habló públicamente, nunca se retractó, murió creyendo que lo que vio fue real. Y aquí está el problema para los escépticos. Goddard no tenía ningún motivo para inventar esta historia, no ganaba nada con ello. De hecho, probablemente dañó su reputación entre algunos círculos. Era un militar de alto rango con una carrera ejemplar, el tipo de persona que valora la verdad por encima de todo. ¿Podría haber alucinado? Es posible. Los pilotos en condiciones extremas a veces experimentan fenómenos extraños. La falta de oxígeno, el estrés, la desorientación, todo puede jugar malas pasadas a la mente. Pero entonces,
¿Cómo explicamos que lo que describió se hizo realidad? Si fue una alucinación profética. Vio con detalle exacto cosas que no existían y que no existirían hasta años después. La coincidencia es la explicación más simple. Quizás Goddard imaginó una base activa con aviones de un color diferente, y por pura casualidad, la realidad terminó pareciéndose a lo que imaginó. Las coincidencias ocurren. A veces son asombrosas, pero siguen siendo coincidencias, o quizás no. Quizás hay grietas en el tiempo que no entendemos, momentos donde el tejido de la realidad se vuelve fino y permeable, ventanas que se abren y se cierran antes de que podamos comprenderlas. No lo sé, y esa es la verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es esto: todos viajamos en el tiempo, todo el tiempo, solo que no nos damos cuenta. Cierra los ojos un momento, piensa en un recuerdo de tu infancia, algo vívido, un cumpleaños, una tarde de verano, el olor de la cocina de tu abuela. ¿Lo tienes? En este momento una parte de ti está ahí, en ese lugar, en ese tiempo. Puedes ver los colores, sentir las texturas, escuchar las voces de personas que quizás ya no están. Tu cerebro está reconstruyendo ese momento con tanta precisión que por un instante casi puedes tocarlo. Eso es un viaje en el tiempo, no físico, pero real. Tu conciencia abandonando el presente y visitando el pasado, trayendo de vuelta emociones, sensaciones, incluso olores que ya no existen en ningún lugar excepto en tu memoria. ¿Y hacemos lo mismo con el futuro? Cuando imaginas cómo será tu vida dentro de 10 años, cuando planificas unas vacaciones, cuando te preocupas por algo que aún no ha ocurrido, tu mente salta hacia adelante, habita un tiempo que aún no existe y trae de vuelta información que afecta cómo te sientes ahora. Somos máquinas de viajar en el tiempo. Es lo que hace nuestra consciencia constantemente. Saltar del pasado al futuro, del futuro al pasado, rara vez quedándose en el presente. La nostalgia es la forma más poderosa de viaje temporal que conocemos. Esa sensación agridulce de añorar algo que ya pasó, ese dolor dulce de recordar tiempos mejores, o tiempos que, vistos desde la distancia, parecen mejores aunque no lo fueran. Cuando sientes nostalgia no estás simplemente recordando, estás habitando, estás viviendo por un momento en dos tiempos a la vez, tu cuerpo aquí, en el presente, tu corazón allá, en un entonces que ya no existe. Y quizás por eso nos fascinan tanto las historias de viajeros en el tiempo, porque en el fondo todos lo somos, todos vivimos saltando entre el ayer y el mañana, todos buscamos puertas que nos lleven a otro momento. La única diferencia es que nuestras puertas están hechas de memoria, no de máquinas. Sergei Ponomarenko, si existió, encontró una puerta física. Goddard voló a través de una grieta en el cielo. Pero tú y yo, cada noche antes de dormir, cuando repasamos el día o imaginamos el mañana, ¿estamos haciendo exactamente lo mismo? Viajando. Siempre viajando. La pregunta es si algún día aprenderemos a quedarnos. Pero no hemos terminado. Tengo más historias que contarte. Historias de personas que afirman haber visto siglos en el futuro. Historias que desafían toda credibilidad. Y una pregunta que se volverá cada vez más inquietante según avancemos. Si el viaje en el tiempo es posible, ¿dónde están todos los viajeros? Eso viene ahora. Paul Amadeus Dienach era un profesor suizo nacido en 1884. Un hombre tranquilo, reservado, dedicado a la enseñanza. No buscaba fama ni atención. De hecho, lo que voy a contarte nunca fue pensado para hacerse público. Y quizás eso es lo que hace esta historia tan inquietante. Dienach tuvo una vida difícil. Se enamoró profundamente de una mujer que terminó dejándolo por un hombre más rico. Esa pérdida lo sumió en una depresión que arrastraría durante años. Y como si eso no fuera suficiente, en 1917 le diagnosticaron encefalitis letárgica, la enfermedad del sueño. Esta enfermedad hacía que cayera inconsciente de forma aleatoria durante periodos largos de tiempo. Podía estar hablando contigo y de repente desplomarse, para despertar horas o días después sin recordar nada. Imagina vivir así, sin saber cuándo vas a perder la conciencia, sin saber si vas a despertar. En 1921, Dienach cayó en un coma profundo. Los médicos no sabían si sobreviviría. Su cuerpo quedó inmóvil en una cama de hospital en Zúrich, mientras el mundo seguía girando sin él.
y entonces despertó. Pero según él no despertó en Zúrich, no despertó en 1922, despertó en el año 3906. Dinah afirmó que durante su coma su conciencia había viajado casi 2000 años hacia el futuro, pero no como un fantasma observando desde fuera. Se encontró habitando el cuerpo de otra persona, un físico llamado Andreas Northam, que se estaba recuperando de un accidente. Al principio no entendía nada, no reconocía el idioma que hablaba el personal del hospital, no reconocía la tecnología que lo rodeaba, no reconocía su propio reflejo en el espejo, pero poco a poco, a través de los recuerdos de Northam que empezaron a filtrarse en su mente, fue comprendiendo dónde estaba y cuándo. Lo que Dinah describió del futuro es fascinante y perturbador. Según él, después de nuestra época, la humanidad pasó por un periodo terrible: guerras, superpoblación, colapso económico, una catástrofe nuclear que casi nos extinguió, siglos de oscuridad y sufrimiento. Pero sobrevivimos, y no solo sobrevivimos, nos reconstruimos. Según Dinah, en el año 3906, la humanidad había creado algo parecido a una utopía: un gobierno mundial, verdadera igualdad, el fin de la pobreza y la guerra. La gente solo trabajaba durante 2 años de su vida y luego se dedicaba a lo que realmente le apasionaba. El conocimiento y el arte eran los valores más importantes de la sociedad. Pero lo más extraño de todo fue lo que Dinah llamó la Gran Iluminación. Según él, en algún momento del futuro, entidades espirituales visitaron la Tierra, no alienígenas en el sentido tradicional, algo más, algo que trajo un nuevo nivel de conciencia a la humanidad. Los humanos del año 3906 podían controlar los químicos de sus propios cuerpos con el pensamiento. Habían trascendido muchas de las limitaciones que nosotros consideramos fundamentales de la condición humana. Dinah vivió un año entero en ese futuro. Aprendió su historia, estudió su filosofía, se enamoró de una mujer que creía que era la reencarnación de su amor perdido, y entonces, tan abruptamente como había llegado, despertó en 1922, en su cuerpo, en su tiempo, en su cama de hospital en Zúrich. Ahora bien, lo que hace esta historia diferente de las otras es lo que Dinah hizo después. No le contó a nadie, a nadie. Era un hombre inteligente y sabía que si hablaba de esto, lo tomarían por loco. Así que guardó silencio. Pero escribió. Cada noche, durante años, escribió todo lo que recordaba en un diario. Cada detalle del futuro, cada conversación, cada descubrimiento. No para publicarlo, solo para no olvidarlo. Después de recuperarse, se mudó a Grecia y empezó a dar clases. Allí conoció a un estudiante llamado George Papahatsis, un joven brillante al que tomó cariño. Dinah le prestó el diario para que lo leyera, pidiéndole que nunca lo compartiera con nadie. Dinah murió en 1940. Se llevó su secreto a la tumba. Pero Papahatsis no cumplió su promesa. En 1972, más de 30 años después de la muerte de su maestro, publicó el diario. Lo tituló Las Crónicas del Futuro, y el libro causó sensación. Algunos lo aclamaron como una visión profética, otros lo denunciaron como una obra de ficción disfrazada de hechos reales. Y aquí está el problema central de esta historia. No hay forma de verificar nada. No existen registros independientes de Paul Amadeus Dienach. Algunas investigaciones sugieren que la foto que se asocia comúnmente con él es en realidad de un criminal de Nueva Zelanda. La única fuente de toda esta historia es el diario publicado por Papahatsis, quien claramente se benefició económicamente de la publicación. Es posible que Dinah existiera y tuviera esa experiencia. Es posible que Papahatsis simplemente inventara todo para vender libros. Es posible que Dinah existiera, pero que su experiencia fuera un sueño increíblemente vívido durante el coma, no un viaje real al futuro. Los pacientes en coma a veces reportan experiencias extraordinarias, sueños que se sienten más reales que la realidad, mundos enteros construidos por un cerebro que lucha por mantenerse activo mientras el cuerpo está apagado. Pero hay algo en esta historia que me hace pensar. Dinah no buscó publicidad, no buscó dinero, no buscó validación, escribió sus experiencias en privado, para sí mismo, y pidió explícitamente que no se compartieran. ¿Eso no es el comportamiento típico de alguien que inventa una historia para llamar la atención? Y las predicciones que hizo sobre el futuro cercano, al menos algunas,
resultaron ser sorprendentemente acertadas, predijo conflictos globales, predijo avances tecnológicos, predijo cambios sociales que en su época habrían parecido absurdos. ¿Coincidencias? Probablemente. Un hombre inteligente haciendo extrapolaciones educadas sobre hacia dónde se dirigía el mundo. No hace falta viajar al futuro para predecir que habrá guerras y que la tecnología avanzará. Pero aún así, quiero que pienses en algo. Si pudieras ver el futuro, querrías hacerlo realmente. No me refiero a ver el futuro cercano, saber qué números van a salir en la lotería o quién va a ganar el partido del domingo. Me refiero a ver el futuro de verdad, siglos o milenios adelante, ver cómo termina la historia de la humanidad, ver si sobrevivimos o nos extinguimos, ver qué pasa después de tu muerte y después de la muerte de todos los que conoces. A primera vista parece que sí, que sería increíble, que resolveríamos la incertidumbre que nos atormenta, que finalmente sabríamos, pero piénsalo más despacio. Si Dienach vio realmente el año 3906, eso significa que vio un mundo donde todo lo que él conocía había desaparecido, su país, su idioma, su cultura, las personas que amaba, todo convertido en polvo y olvido, ni siquiera un recuerdo, solo datos en archivos históricos que nadie lee. Ver el futuro es ver tu propia irrelevancia cósmica, es confrontar el hecho de que el universo seguirá existiendo sin ti, que todo lo que consideras importante será olvidado, que incluso los imperios más grandes son notas a pie de página en una historia que sigue escribiéndose. Hay un concepto en psicología llamado terror existencial. Es el miedo profundo que sentimos cuando confrontamos nuestra propia mortalidad y nuestra insignificancia en el esquema del universo. Normalmente nuestro cerebro nos protege de este terror, nos mantiene ocupados con problemas inmediatos, nos hace creer que lo que hacemos importa, nos da la ilusión de permanencia. Pero ver el futuro rompería esa protección, te obligaría a confrontar de forma visceral e innegable que todo termina, que nada dura, que el tiempo es un río que arrastra todo, absolutamente todo, hacia el olvido. Dienach, si realmente vivió esa experiencia, tuvo que volver a su tiempo sabiendo que todo lo que veía a su alrededor estaba condenado. Cada edificio, cada institución, cada persona, todo destinado a desaparecer. ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo miras a los ojos a alguien que amas, sabiendo que en el gran esquema de las cosas ni siquiera existirá el recuerdo de su recuerdo? Quizás por eso Dienach guardó silencio. No porque temiera que lo llamaran loco, sino porque algunas verdades son demasiado pesadas para compartir. Algunas visiones son demasiado abrumadoras para explicar. O quizás todo fue un sueño hermoso y terrible que su cerebro construyó mientras luchaba por sobrevivir en un coma. No lo sabemos, nunca lo sabremos. Pero la pregunta permanece. Si pudieras ver el futuro, ¿querrías hacerlo? ¿O preferirías la bendición de la incertidumbre? Ahora voy a contarte historias muy diferentes. Historias que no tienen la ambigüedad poética de Dienach. Historias que huelen a fraude desde el primer momento, pero que igualmente nos enseñan algo importante sobre nosotros mismos. En 2014, un hombre apareció en YouTube. Se hacía llamar B-Top, llevaba la cara oculta y afirmaba venir del año 3000. Según B-Top, el futuro es muy diferente de lo que imaginamos. La sociedad colapsará, el dinero dejará de existir, habrá un periodo de caos y destrucción, pero eventualmente la humanidad se reconstruirá y aprenderá a aprovechar recursos ilimitados. Suena vagamente similar a lo que describió Dienach, ¿no es así? Colapso seguido de utopía. Parece ser un patrón común en estas historias. B-Top también mencionó algo llamado la Autoridad del Tiempo, una organización increíblemente poderosa que vigila a los viajeros temporales para asegurarse de que no cambien el curso de la historia. Según él, si la Autoridad del Tiempo te atrapa, pueden borrar tu memoria o reemplazarte con un clon mientras te mantienen prisionero eternamente. El entrevistador, comprensiblemente escéptico, le pidió pruebas. Algo concreto, cualquier cosa que demostrara que venía del futuro. B-Top se negó. Dijo que mostrar pruebas alteraría la línea temporal y enfadaría a la Autoridad del Tiempo. Conveniente, ¿verdad? Cuando el entrevistador insistió, B-Top se levantó furioso y abandonó la entrevista. Nunca más volvió a aparecer. Ahora seamos honestos. Esto tiene todas las marcas de un fraude. Un hombre misterioso que no muestra su cara, hace afirmaciones extraordinarias, se niega a proporcionar evidencia y desaparece cuando lo presionan.
Es el guión clásico de un charlatán. Y sin embargo, si vas a los comentarios de ese vídeo, encontrarás cientos de personas que creen fervientemente que Betop era real, que la autoridad del tiempo existe, que vivimos en un mundo donde el viaje temporal es posible y está siendo controlado por fuerzas ocultas. Unos años después, en 2018, apareció otro supuesto viajero del tiempo. Este se llamaba Alexander Smith, y a diferencia de Betop, sí trajo una prueba, una foto. Smith afirmó que había trabajado para la CIA en 1981, cuando fue enviado en una misión secreta al año 2118. Cuando regresó, la agencia no estaba contenta. Había visto demasiado, tuvo que esconderse, y había estado huyendo desde entonces. La foto que mostró supuestamente era del futuro, una imagen de una ciudad futurista, con rascacielos y tecnología avanzada, la prueba definitiva de que había estado allí. Solo que la foto estaba increíblemente borrosa, tan borrosa que apenas se podía distinguir nada. Cuando le preguntaron por qué, Smith explicó que eso es lo que pasa cuando viajas en el tiempo. Las fotos se vuelven borrosas. Por supuesto, Smith también instó a la humanidad a hacer algo respecto al cambio climático, sugiriendo que había visto un futuro devastado, lo cual es interesante, porque si tenías información tan importante, ¿por qué esperaste desde los años 80 hasta 2018 para compartirla? ¿Y por qué no te aseguraste de que la foto estuviera en foco? Su acento cambiaba constantemente durante la entrevista. Llevaba una máscara extraña que ocultaba su rostro. Todo en él gritaba actuación. Smith desapareció poco después, igual que Betop. Otro supuesto viajero del tiempo que apareció, hizo afirmaciones extraordinarias sin evidencia y se esfumó cuando la atención se volvió incómoda. Estos casos son casi insultantemente obvios en su falsedad. No hay ambigüedad aquí, no hay misterio genuino, son personas buscando atención, dinero o simplemente la emoción de engañar a otros. Y sin embargo, miles de personas les creyeron, miles de personas siguen creyendo que eran reales. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me interesa. No si Betop o Alexander Smith eran reales. Claramente no lo eran. La pregunta es por qué tantas personas eligieron creerles a pesar de la falta total de evidencia, a pesar de todas las señales de alarma, a pesar del sentido común. Creo que la respuesta tiene que ver con algo profundamente humano. Necesitamos creer que hay algo más. Piénsalo. La realidad cotidiana es predecible, aburrida. Vas al trabajo, pagas las facturas, duermes, te despiertas, repites, los días se mezclan unos con otros, las semanas pasan sin que te des cuenta, y en algún momento te preguntas, ¿es esto todo lo que hay? Y entonces aparece alguien que te dice que no, que hay viajeros del tiempo entre nosotros, que existen organizaciones secretas controlando la historia, que el futuro ya ha sido visto y que podemos conocerlo. De repente, el mundo se vuelve más grande, más misterioso, más emocionante. Creer en viajeros del tiempo no es muy diferente de creer en fantasmas, en alienígenas, en conspiraciones globales. Todo cumple la misma función psicológica. Rompe la monotonía de lo ordinario. Nos hace sentir que vivimos en un universo donde lo imposible es posible, donde la magia existe, aunque se disfrace de ciencia. Y hay algo más. Creer en estas historias nos hace sentir especiales. Si tú crees en los viajeros del tiempo y la mayoría no, entonces tú sabes algo que ellos ignoran. Tú ves la verdad mientras ellos viven en la ignorancia. Eso te eleva, te distingue, te da un sentido de pertenencia a un grupo selecto de personas que entienden cómo funciona realmente el mundo. Es fácil burlarse de las personas que creen en Betop o Alexander Smith. Es fácil sentirse superior, pero antes de hacerlo, pregúntate qué cosas crees tú que no tienen más evidencia que estas historias. ¿Qué narrativas has aceptado sin cuestionarlas porque te hacen sentir bien? ¿Qué verdades incómodas evitas porque enfrentarlas sería demasiado doloroso? Todos tenemos nuestros viajeros del tiempo. Todos tenemos historias que elegimos creer no porque sean verdad, sino porque necesitamos que lo sean. La diferencia entre la sabiduría y la ingenuidad no es dejar de creer, es saber por qué crees. Es ser honesto contigo mismo sobre qué necesidades psicológicas están siendo satisfechas por tus creencias. Es mantener siempre en algún rincón de tu mente la posibilidad de que estés equivocado. Los creyentes de Betop y Alexander Smith no hacen eso. Han cerrado esa puerta. Han decidido que la historia es verdad y cualquier evidencia en contra es parte de la conspiración. Eso no es fe.
es ceguera voluntaria, pero tú y yo también cerramos puertas a veces. También elegimos no ver ciertas cosas. También preferimos las mentiras cómodas a las verdades incómodas. El viaje en el tiempo más difícil no es ir al futuro o al pasado, es mirarte a ti mismo con honestidad en el presente. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero hablarte de una historia más, una que no involucra viajeros del tiempo en el sentido tradicional, pero que quizás sea la más extraña de todas. En 1984, un profesor inglés llamado Ken Webster compró una vieja cabaña en un pueblo llamado Dodleston. La cabaña necesitaba renovaciones, así que Ken y su novia Debbie se pusieron a trabajar. Pronto empezaron a notar cosas extrañas, huellas de 6 dedos en el polvo del suelo, puntos fríos inexplicables, sombras que se movían donde no debería haber movimiento. Y en una ocasión, encontraron latas de comida para gatos perfectamente apiladas en forma de pirámide. Nadie las había puesto ahí. Ken trabajaba como profesor en una escuela local y había conseguido que le prestaran un ordenador. En 1984, las computadoras personales eran un lujo. Internet como lo conocemos no existía. Las máquinas no estaban conectadas a ninguna red. Un día, Ken encendió el ordenador y encontró un mensaje en la pantalla, un poema extraño sobre pesadillas y flores marchitas. No tenía sentido, nadie más tenía acceso al ordenador, nadie podía haber escrito ese mensaje, pero los mensajes siguieron apareciendo. Eventualmente Ken empezó a responder, y los mensajes respondían de vuelta. Poco a poco una conversación se desarrolló, y lo que descubrió le heló la sangre. La persona al otro lado de la pantalla decía llamarse Thomas, y afirmaba vivir en el siglo XVI, en la misma parcela de tierra donde ahora estaba la cabaña de Ken, 500 años antes. Según Thomas, había estado intentando contactar a Ken durante mucho tiempo. Las huellas, los puntos fríos, las latas apiladas, todo había sido él, tratando de llamar su atención a través de algún tipo de conexión temporal. Pero eso no era lo más extraño. Thomas reveló que él también estaba en contacto con una tercera persona, alguien del año 2109. Este hombre del futuro le había dado a Thomas un objeto que Thomas llamaba Limsbo Est, la caja de luces. Podría ser este el ordenador que estaba usando para comunicarse con Ken. La conversación continuó durante meses. Ken, Thomas del siglo XVI y ocasionalmente el misterioso hombre del futuro, intercambiando mensajes a través de un ordenador que no debería haber podido conectarse con nadie. Finalmente, algo salió mal. Thomas reveló su nombre verdadero cuando no debía. El hombre del futuro se enfadó. Según él, Thomas había puesto en peligro algún tipo de experimento que cambiaría el curso de la historia. El último mensaje de Thomas decía que lo habían acusado de brujería, que tenía que huir. Prometió escribir un libro sobre sus experiencias y esconderlo para que Ken lo encontrara siglos después. Y entonces los mensajes pararon, para siempre. Ken escribió un libro sobre estas experiencias llamado El plano vertical. Algunos académicos analizaron los mensajes de Thomas y concluyeron que el vocabulario y la gramática eran auténticamente del siglo XVI. Otros encontraron inconsistencias que sugerían un engaño elaborado. El libro prometido de Thomas nunca fue encontrado. Ken insiste hasta el día de hoy en que muchos de los mensajes aparecieron cuando no había nadie en la casa para falsificarlos, que el ordenador no estaba conectada a nada, que lo que ocurrió fue real. No sé qué pensar de esta historia. Es diferente de las otras. No hay un viajero del tiempo físico. No hay fotos ni pruebas tangibles. Solo mensajes en una pantalla que aparecían de la nada. ¿Podría ser un engaño elaborado? Ken claramente se benefició del libro que escribió, pero los análisis lingüísticos son intrigantes. Y la complejidad del engaño, si es que lo fue, sería extraordinaria para la tecnología de 1984. Quizás nunca sabremos la verdad, pero hay algo en esta historia que me resuena más que las otras. La idea de que el tiempo no es una línea recta, de que quizás hay puntos donde diferentes épocas se tocan, donde personas separadas por siglos pueden, de alguna manera, encontrarse. No a través de máquinas ni agujeros de gusano, sino a través de algo más sutil, algo que no entendemos. Quizás Thomas realmente existió, quizás realmente vivió en esa tierra 500 años antes, y quizás, a través de alguna grieta en la realidad, encontró la manera de hablar con el futuro. O quizás todo fue un sueño de Ken, un juego que se salió de control, una historia que empezó como diversión y se convirtió en algo que ya no podía admitir que era mentira.
No lo sé. Lo que sí sé es que estas historias nos fascinan por una razón, porque todos queremos creer que el tiempo no es la prisión que parece ser, que hay puertas, que hay grietas, que hay maneras de escapar del presente eterno en el que estamos atrapados. Y quizás las hay, o quizás no. En el próximo bloque vamos a dejar las historias y vamos a hablar de ciencia, de física real, de lo que sabemos, de verdad sabemos, sobre la naturaleza del tiempo. Porque resulta que el viaje en el tiempo no es solo fantasía. La ciencia dice que es posible. Ya está ocurriendo. Ahora mismo. Y eso es más extraño que cualquier historia que te haya contado hasta ahora. Hasta ahora te he contado historias, algunas fascinantes, otras claramente falsas, todas imposibles de verificar, pero ahora quiero hablarte de algo diferente, de ciencia, de física real, de lo que sabemos con certeza sobre la naturaleza del tiempo, y lo que sabemos es más extraño que cualquier historia de viajeros misteriosos. Voy a empezar con una afirmación que puede sorprenderte. El viaje en el tiempo es real, ya está ocurriendo, ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, no es ciencia ficción, no es especulación, es física comprobada experimentalmente, y voy a explicarte exactamente cómo funciona. En 1905, un empleado de una oficina de patentes en Suiza publicó un artículo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Su nombre era Albert Einstein, y su teoría se llamaba relatividad especial. Einstein descubrió algo que desafía toda intuición. El tiempo no es constante, no fluye igual para todos. El tiempo es flexible, y su velocidad depende de cómo te muevas. Cuanto más rápido viajas, más lento pasa el tiempo para ti. Suena absurdo, lo sé. Nuestro sentido común nos dice que un segundo es un segundo, aquí o en la luna, quieto o en movimiento. Pero nuestro sentido común está equivocado. Einstein demostró matemáticamente que el tiempo se dilata con la velocidad, y décadas después, los experimentos lo confirmaron. En 1971, dos físicos llamados Haffele y Keating realizaron un experimento brillante en su simplicidad. Tomaron 4 relojes atómicos, los más precisos que existían, dejaron 2 en tierra y subieron los otros 2 a aviones comerciales que dieron la vuelta al mundo. Cuando los aviones aterrizaron, compararon los relojes. Y efectivamente, los relojes que habían viajado en los aviones mostraban un tiempo ligeramente diferente a los que se habían quedado en tierra. La diferencia era minúscula, nanosegundos apenas, pero era real, medible, innegable. Los relojes que viajaron habían experimentado menos tiempo que los que se quedaron quietos. Habían viajado literalmente hacia el futuro. Ahora, la diferencia era tan pequeña que no tiene ningún efecto práctico en nuestra vida cotidiana, pero eso es solo porque los aviones son increíblemente lentos comparados con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de aproximadamente 300.000 km por segundo. Un avión comercial viaja a unos 900 km por hora. La diferencia es abismal. Pero si pudiéramos viajar más rápido, mucho más rápido, los efectos serían dramáticos. Imagina que construimos una nave espacial capaz de viajar al 90% de la velocidad de la luz. Subes a esa nave y viajas durante lo que para ti son 5 años. Cuando regresas a la Tierra, descubres que aquí han pasado 11 años. Tus amigos han envejecido el doble que tú. El mundo ha cambiado. Y tú, sin hacer nada especial, has viajado 6 años hacia el futuro. Si viajaras al 99% de la velocidad de la luz, 5 años tuyos serían más de 35 años terrestres. Y si pudieras alcanzar el 99,9%, 5 años tuyos serían más de 100 años aquí. Esto no es ciencia ficción, es física. Las ecuaciones son claras, los experimentos lo confirman. Si pudiéramos construir naves lo suficientemente rápidas, el viaje al futuro sería completamente posible. El problema, por supuesto, es la ingeniería. Acelerar cualquier cosa a velocidades cercanas a la luz requiere cantidades de energía que actualmente no podemos ni imaginar. Pero el principio es sólido. La física lo permite. Ya estamos viajando al futuro, solo que muy, muy despacio. ¿Pero qué pasa con el pasado? Podemos viajar hacia atrás en el tiempo. Aquí las cosas se complican mucho. La relatividad de Einstein no prohíbe explícitamente el viaje al pasado. De hecho, hay soluciones matemáticas a sus ecuaciones que lo permiten.
pero esas soluciones requieren condiciones tan extremas que probablemente sean imposibles en la práctica. Una de esas soluciones involucra algo llamado agujeros de gusano. Imagina el espacio-tiempo como una hoja de papel. Normalmente, para ir de un punto a otro, tienes que recorrer toda la distancia sobre la superficie del papel. Pero si pudieras doblar el papel y hacer que dos puntos distantes se toquen, podrías crear un atajo, un túnel a través de la estructura misma del espacio-tiempo. Eso es un agujero de gusano, un puente entre dos puntos del universo que no requiere recorrer el espacio entre ellos. Y aquí está lo interesante. Si los extremos de un agujero de gusano se movieran a diferentes velocidades, experimentarían diferentes flujos de tiempo, gracias a la dilatación temporal que mencioné antes. Eso significa que podrías entrar por un extremo en el año 2025 y salir por el otro en 1980. Teóricamente. En la práctica hay problemas enormes. Los agujeros de gusano, si existen, serían increíblemente inestables. Colapsarían en fracciones de segundo. Para mantenerlos abiertos, necesitaríamos algo llamado materia exótica, un tipo de materia con propiedades que violan las leyes físicas que conocemos. Nadie sabe si esa materia puede existir. Hay otra posibilidad teórica, los cilindros de Tipler. En 1974, el físico Frank Tipler demostró matemáticamente que si construyeras un cilindro infinitamente largo, lo hicieras girar a velocidades cercanas a la luz, y volaras alrededor de él en una espiral muy precisa, podrías viajar hacia atrás en el tiempo. El problema, obviamente, es construir algo infinitamente largo, y hacerlo girar a velocidades imposibles, y sobrevivir a las fuerzas gravitacionales que generaría. Pero matemáticamente funciona. Y luego están los agujeros negros. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. En su interior, según nuestras ecuaciones, el espacio y el tiempo se comportan de maneras que desafían toda lógica. Algunos físicos han especulado que ciertos tipos de agujeros negros en rotación podrían contener pasajes hacia otras regiones del espacio-tiempo, quizás hacia el pasado, pero nadie lo sabe con certeza porque nadie puede observar lo que ocurre dentro de un agujero negro. La información no puede escapar. Ahora hay un problema fundamental con el viaje al pasado que ninguna solución física ha resuelto: las paradojas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Imagina que viajas al pasado y matas a tu abuelo antes de que conozca a tu abuela. Si tu abuelo muere antes de tener hijos, tu padre nunca nace. Si tu padre nunca nace, tú nunca naces. Pero si tú nunca naces, no puedes viajar al pasado a matar a tu abuelo. Lo que significa que tu abuelo vive, tiene hijos, tu padre nace, tú naces y viajas al pasado a matarlo. Es un bucle imposible, una contradicción lógica que no tiene solución. Hay varias propuestas para resolver esta paradoja. La primera es la autoconsistencia. Esta teoría dice que si viajaras al pasado, no podrías hacer nada que contradijera la historia que ya ocurrió. Algo te impediría matar a tu abuelo. Quizás fallarías el disparo. Quizás te arrepentirías en el último momento. Quizás la pistola se encasquillaría. El universo conspiraría para mantener la consistencia. Es una idea elegante, pero perturbadora. Implica que el libre albedrío no existe realmente, que estás predestinado a hacer exactamente lo que la historia dice que hiciste, sin posibilidad de cambio. La segunda propuesta son los universos paralelos. Esta es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica aplicada al viaje temporal. La idea es que cuando viajas al pasado y cambias algo, no estás cambiando tu pasado. Estás creando una nueva línea temporal, un universo paralelo donde las cosas son diferentes. En esta interpretación podrías matar a tu abuelo, pero el abuelo que matas no es realmente tu abuelo. Es el abuelo de otra versión de ti que nunca existirá en esa línea temporal. Tu línea temporal original sigue intacta. Simplemente ya no puedes volver a ella. Es menos contradictorio lógicamente, pero también significa que nunca podrías realmente cambiar tu pasado. Solo podrías crear futuros alternativos para otras versiones de ti mismo. Y hay una tercera posibilidad, que el viaje al pasado sea simplemente imposible. El físico Stephen Hawking propuso algo que llamó la conjetura de protección cronológica. La idea es que las leyes de la física, de alguna manera que aún no entendemos completamente, prohíben el viaje al pasado, que el universo tiene mecanismos de seguridad incorporados que impiden las paradojas. Hawking señaló que si el viaje al pasado fuera posible, deberíamos estar siendo visitados constantemente por viajeros del futuro.
turistas temporales que quisieran ver momentos históricos importantes, pero no vemos a nadie, no hay evidencia de visitantes del futuro. Quizás, sugirió Hawking, eso es porque el viaje al pasado es fundamentalmente imposible. Pero hay una respuesta a eso, y es inquietante. Quizás sí nos visitan, pero no lo sabemos. Si viajeros del futuro visitaran nuestro tiempo, probablemente serían muy cuidadosos de no revelarse. Cualquier intervención podría cambiar la historia y afectar su propio futuro. Tendrían todos los incentivos para permanecer ocultos, para observar sin interferir, y si su tecnología es lo suficientemente avanzada, podrían hacerlo perfectamente. Podrían estar entre nosotros ahora mismo, indistinguibles de personas normales, o podrían observarnos desde algún punto del espacio-tiempo que no podemos detectar. No hay forma de probar que esto es verdad, pero tampoco hay forma de probar que es falso. Hay otra posibilidad que a mí me parece más interesante. Quizás el viaje al pasado solo es posible hasta el momento en que se inventa la primera máquina del tiempo. Piénsalo. Si necesitas una máquina del tiempo para viajar, entonces no puedes viajar a un momento anterior a la existencia de esa máquina. No había nada a lo que conectarte, nada que te recibiera en el otro lado. Eso explicaría por qué no vemos viajeros del futuro ahora, porque la máquina del tiempo aún no se ha inventado. El momento en que se invente será el punto más antiguo al que cualquier viajero del futuro podrá llegar. Si esto es cierto, el día que alguien construya la primera máquina del tiempo será el día más importante de la historia humana, porque a partir de ese momento recibiremos visitas del futuro, quizás incluso de futuros muy lejanos. Miles de años de turistas temporales llegando todos al mismo punto en el tiempo. ¿Ese día, si llega, será caótico? Quiero contarte algo que me hace pensar mucho. En 2024, un físico italiano llamado Gabriele Gavassino publicó un artículo que resolvía matemáticamente la paradoja del abuelo. Demostró que bajo las leyes de la relatividad, los bucles causales cerrados, es decir, viajar al pasado y afectar eventos que te afectan a ti, son matemáticamente consistentes. No violan ninguna ley física conocida. Lo que Gavassino demostró es que el universo podría acomodar viajes al pasado sin contradicciones, siempre que los eventos formen un bucle coherente. No podrías cambiar el pasado porque el pasado ya incluiría tu intervención. Siempre fue así. No hay un antes sin ti y un después con ti. Solo hay una historia y tú siempre fuiste parte de ella. Es como si el universo fuera un libro ya escrito. Puedes viajar a cualquier página, pero no puedes cambiar lo que dice, porque lo que dice ya incluye todo lo que vas a hacer. Esto es profundamente perturbador si lo piensas. Significa que el futuro ya existe, que todo lo que va a pasar ya está determinado, que el libre albedrío, la sensación de que puedes elegir tu camino, es una ilusión. Pero también es extrañamente reconfortante, porque significa que no puedes arruinar las cosas. No realmente. Todo lo que hagas, lo que sea que elijas, ya formaba parte del plan. Ya estaba escrito en el libro del universo desde el principio. Ahora quiero que pienses en algo. Mientras te contaba sobre física y paradojas, probablemente estabas imaginando máquinas del tiempo, dispositivos metálicos con cables y luces, cosas de ciencia ficción. Pero hay una forma de viajar en el tiempo que no requiere ninguna tecnología. Una forma que todos experimentamos, cada día, cada noche. La memoria. Tu cerebro es una máquina del tiempo biológica. Puede transportarte instantáneamente a cualquier momento de tu pasado que haya quedado grabado. Puedes cerrar los ojos ahora mismo y estar en tu cumpleaños de 10 años. Puedes oler la tarta, sentir la emoción, escuchar las voces de personas que quizás ya no están. No es un viaje físico, pero es un viaje real. Tu consciencia abandona el presente y habita el pasado. Por un momento existes en dos tiempos simultáneamente. Y hacemos lo mismo con el futuro. Cuando planificas, cuando sueñas, cuando te preocupas, tu mente salta hacia adelante, construye escenarios, vive momentos que aún no han ocurrido. La preocupación, si lo piensas, es una forma de viaje temporal. Estás experimentando emocionalmente algo que no ha pasado todavía. Estás sufriendo por un futuro que puede que nunca llegue. Tu cuerpo reacciona como si ese futuro ya estuviera aquí, con estrés, con ansiedad, con miedo. Pasamos gran parte de nuestras vidas viajando mentalmente, al pasado, a través de recuerdos y nostalgia, al futuro, a través de planes y preocupaciones. Muy poco tiempo lo pasamos realmente aquí, en el presente, en el único momento que existe de verdad. Y quizás
Esa es la lección más importante de todo lo que hemos explorado hoy. Las historias de viajeros en el tiempo nos fascinan porque queremos escapar del presente. Sergei Ponomarenko saltó de 1958 a 2006. Dienaj vivió un año en el futuro mientras su cuerpo dormía. Godard vio el mañana a través de nubes imposibles. Pero tú y yo viajamos constantemente. Solo que nuestros viajes son hacia adentro, no hacia afuera. Hacia la memoria, no hacia la historia. Hacia la imaginación, no hacia el espacio-tiempo. Y la pregunta que me persigue es esta. Si pudiéramos viajar físicamente al pasado, ¿qué cambiaríamos realmente? ¿Qué decisiones revertiríamos? ¿Qué palabras retiraríamos? ¿Qué personas buscaríamos? Piénsalo. Si ahora mismo te diera una máquina del tiempo y pudieras volver a cualquier momento de tu vida, ¿a dónde irías? La mayoría de nosotros tenemos una respuesta. ¿Hay algo, un momento, una bifurcación, un camino que no tomamos, una persona a la que no dijimos lo que sentíamos, una oportunidad que dejamos pasar? Cargamos con esos momentos. Nos persiguen. Son fantasmas que viven en nuestra memoria, susurrándonos lo que podría haber sido. Pero aquí está la verdad incómoda. Incluso si pudieras volver, probablemente harías lo mismo porque eras la misma persona, con los mismos miedos, con las mismas inseguridades, con la misma información limitada. Las decisiones que tomaste, las tomaste por razones que tenían sentido en ese momento, con lo que sabías entonces. Juzgarte con lo que sabes ahora es injusto. Es como enfadarte con un niño por no saber álgebra. El viaje al pasado que realmente necesitamos no es físico, es emocional. Es perdonarnos por las decisiones que tomamos cuando no sabíamos lo que sé ahora. Es hacer las paces con las versiones anteriores de nosotros mismos. Entender que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. No necesitas una máquina del tiempo para eso. Solo necesitas compasión. Hacia ti mismo. Hacia quien eras. Hacia quien estás dejando de ser. Y luego está el futuro. No podemos verlo. No podemos conocerlo. Y eso nos aterra. Dienaj, si realmente vio el año 3906, tuvo un privilegio y una maldición. Supo cómo termina la historia. Supo que la humanidad sobrevive. Pero también supo que todo lo que amaba desaparecería. Nosotros no tenemos esa certeza. No sabemos si el mundo seguirá existiendo dentro de 100 años. No sabemos si nuestros hijos vivirán en paz o en ruinas. No sabemos nada. Y quizás eso es lo mejor, porque la incertidumbre, aunque nos asusta, también nos da algo invaluable. Nos da la posibilidad de que las cosas mejoren, la esperanza de que el futuro puede ser diferente, la motivación de trabajar para que lo sea. Si supiéramos exactamente cómo termina todo, ¿qué sentido tendría esforzarse? Si el final ya está escrito, ¿por qué intentar escribir algo diferente? La incertidumbre es el precio de la esperanza y es un precio que vale la pena pagar. Empecé este vídeo contándote la historia de un hombre que apareció en Kiev vestido de los años 50. Un hombre que quizás viajó en el tiempo o quizás fue inventado por un programa de televisión ucraniano. Nunca sabremos la verdad sobre Sergei Ponomarenko, ni sobre Dienaj, ni sobre Godard, ni sobre Thomas y su caja de luces. Pero quizás eso no importa tanto. Lo que importa es lo que estas historias nos dicen sobre nosotros mismos, sobre nuestro deseo de escapar, sobre nuestra relación con el pasado y el futuro, sobre nuestra dificultad para habitar el presente. Todos somos viajeros en el tiempo. Cada segundo que pasa nos lleva inexorablemente hacia el futuro. No podemos detenerlo, no podemos retroceder, solo podemos cabalgar la ola de la hora mientras se convierte en el entonces. Y quizás la sabiduría no está en buscar puertas hacia otros tiempos. Quizás está en aprender a estar completamente aquí, en este momento, que es el único que realmente tenemos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha hecho pensar, suscríbete. Déjame un comentario contándome qué momento del pasado visitarías si pudieras, o si preferirías no saberlo. Quiero leer cada respuesta. Y recuerda, el tiempo pasa, con o sin tu permiso. La única pregunta es ¿qué haces mientras tanto? Nos vemos en el próximo vídeo.